du 2024ko kultura programazioari buruz, Euskadiko kulturaren behatokiak egindako txostenaz eta kultura sustatzeko 2025ko laguntza programa ere aurkeztuko digu. Orain pasako naiz, gaur Gobernu Kontseiluan hartu ditugun hainbat erabakien berri emanez. Alde batetik, Gobernu Kontseiluak apostua egiten du berriro ere etxe bizitzaren alorrean, eta zentzu horretan 107 milioi euroko gastua onartu dugu etxe bizitza programak bultzatzeko. Laguntza horriek honela banatzen dira. 36 milioi euro etxe bizitzak birgaitzeko diru laguntzeetarako, 30 milioi euro alokairua sustatzeko, 9,2 milioi euro efizientzia energetikorako, 7 milioi maileguen interesak diruz laguntzeko, 25 milioi euro gaztelagun programarako eta azkenik 400.000 euro erabilitako etxe bizitza librea erosteko. Gainera, etxe bizitza eta hiri agenda sailaren eta Konstrukziones Sukia Eraikuntzak SL erakundearen arteko hitzarmen bat sinatzea ere onartu dugu gaur Gobernu Kontseiluan, derion babes ofizialeko 98 etxe bizitza sustatzeko. Proiektu hori alokairu eskuragarria sustatzeko estrategiaren barruan dago eta ia 4 milioi euroko inbertzioa dakar zuzeneko laguntzatan. Derioko sustapen berriak indartu egiten du Eusko Jaurlaritzak etxe bizitza babestu eskuratzeko eta alokairu eskuragarrigo parke publikoa handitzeko duen konpromisoa. Eta horrek egonkortasuna eta segurtasun juridikoa bermatzen ditu, bai sustatzaileentzat eta baita etorkizuneko maizterrentzat ere. Hezkuntzara pasatuta, Gobernu Kontseiluak Bakioko haur eta lehen hezkuntzako ikastetxea handitzeko obrak onartu ditugu gaur. Aurre ikusitako inbertzioa guztira 6,7 milioi eurokoa da. Handitze horren helburu nagusia da udalerriak ikastetxe moderno bat izatea. Ikaskuntzarako instalazio eta espazio malgu berriez hornitua. Proiektuak energia sistema jasangarri eta efiziente berri bat ere jasotzen du. Inbertzio hau sartzen da gure lehendakariak aurkeztutako hezkuntza azpiegituran planaren barruan. Plan horrek 750 milioi euroko inbertzioa du eta helburua du Euskadiko ikastetxe guztiek metodologia pedagogikoko aurreratuenekin lerrokatutako espazio moderno, irisgarri eta jasangarriak izatea. Azkenik eta hezkuntzaren arloan ere bai, Kontseiluak oniritzia eman dio 2025-26 ikasturterako ingeleseko, frantseseko eta alemanerako mintza praktikarako 171 hizkuntza laguntzaile kontratatzeari. Jaurlaritzak milioi bat euro baino gehiago emango ditu langile horiek finantzatzeko eta horri esker lehen eta bigarren hezkuntzako ikastetxeetan eta hizkuntza eskola ofizialetan ikasleen ahozkotasuna indartu ahal izango da. Hezkuntza sailak finantzatuko dituen 171 hizkuntza laguntzaile horietatik 157 ingelesdunak izango dira, 9 frantsesdunak eta 5 aleman hiztunak. Baita ere Gobernu Kontseiluan gaur onartu dugu hitzarmen bat, kasu hontan gizarte segurantzarekin. Izan ere Gobernu Kontseiluak baimena eman du hitzarmen bat sinatzeko Gizarte Segurantzako Instituto Nazionalaren, Itsasoko Gizarte Institutuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren artean administrazio espedienteen txosten medikoak telematikoki eskuratzeko. Hitzarmen honen helburua da lanerako ezintasunagatik aldi baterakoa izan edo iraunkorra izan, ematen diren prestazioen kudeaketa, kontrola eta jarraipen hori hobetzea, baita kontingentzia arruntetarako eta profesionaletako ere. Sarbidea langile baimenduek izango dute eta aplikaziorako sarbide puntu bakar baten bidez egin ahal izango da. Osakidetzak 100 milioi euroko inbertzioa egin du dagoeneko asistentziaren eraldaketa digitaleko prozesuan aurrera egiteko. Hau da, alde batetik, herritarrentzako arreta hobetzeko erantzunak izeneko kanal berri baten bitartez, pazienteen ahalduntzea sustatzeko eta hitzorduen kudeaketa optimizatzeko eta horrela itxaronaldiak murrizteko, lan profesionalaren burokratizazioa arinduko duten teknologiak ezartzeko eta baita ere adimen artifizialean oinarritutako bideokontsultak esartzeko
mugikortasun urria duten pazienteentzat bereziki. Eta orain bai azkenik, Gobernu Kontseiluak 880.000 euroko laguntza programa onartu du nekazaritzako produktuen eta elikagaien kalitatea sustatzeko. Laguntza hauek kalitate araubidean lehen aldiz parte hartzen duten nekazariei eta informazioa edo sustapen jarduerak egiten dituzten ekoizlen elkarteei zuzenduta daude. Como decía, egun on guztioi, hoy me acompaña Ibone Bengoechea, vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística. Nos dará a conocer el informe sobre la programación cultural correspondiente al 2024 realizado por el Observatorio de Cultura de Euskadi y nos presentará también el programa de ayudas para 2025 para la promoción de la cultura. Pero ahora vamos a pasar a detallar algunas de las decisiones que se han tomado hoy en el Consejo de Gobierno. El Gobierno sigue con su apuesta en el ámbito de la vivienda y para ello el Consejo de Gobierno hemos aprobado un gasto de 107 millones de euros en programas de ayuda a la vivienda. Estas ayudas incluyen 36 millones de euros para subvenciones de rehabilitación de viviendas, 30 millones de euros para fomentar el alquiler, 9,2 millones de euros para la eficiencia energética, 7 millones para subvencionar el interés de préstamos, 25 millones de euros para el programa Gaztelagun y, finalmente, un importe de 400.000 euros para ayudas de adquisición de vivienda libre usada. Además, también hemos aprobado la suscripción de un convenio entre el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana y la entidad Construcciones Sukia Eraikuntza SL para la promoción, en este caso, de 88 viviendas de protección oficial en Derio. Este proyecto, enmarcado dentro de la estrategia de fomento del alquiler asequible, supone una inversión de casi 4 millones de euros en ayudas directas. La nueva promoción en Derio refuerza el compromiso del Gobierno vasco con el acceso a la vivienda protegida y la ampliación del parque público de alquiler asequible. Aseguramos así un marco de estabilidad y seguridad jurídica tanto para los promotores como para los futuros inquilinos. Pasando al Departamento de Educación, desde el Consejo de Gobierno se han aprobado o hemos aprobado hoy las obras de ampliación del Colegio de Educación Infantil y Primaria de Baquio. La inversión total prevista es de 6,7 millones de euros. El principal objetivo de esta ampliación es dotar al municipio de un centro educativo moderno, con unas instalaciones y espacios flexibles de aprendizaje. El proyecto incluye también un nuevo sistema energético sostenible y eficiente. Esta inversión se enmarca dentro del Plan de Infraestructuras Educativas presentado por el Lehendakari. Con una inversión de 750 millones de euros, este plan lo que busca es garantizar que todos los centros educativos de Euskadi dispongan de espacios modernos, accesibles, sostenibles y que estén alineados con metodologías pedagógicas más avanzadas. También en el ámbito educativo, el Consejo ha dado el visto bueno a la contratación de 171 auxiliares de conversación en inglés, francés y alemán para el curso 25-26. El Ejecutivo destinará algo más de 1 millón de euros para la financiación de este personal que permitirá reforzar la oralidad del alumnado en centros de educación primaria, secundaria y escuelas oficiales de idiomas. De los 171 auxiliares que financiará el Departamento de Educación, 157 serán auxiliares de conversación en inglés, 9 en francés y 5 en alemán. En el ámbito de la salud, el Consejo de Gobierno ha autorizado un convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y la Comunidad Autónoma de Euskadi para el acceso telemático de los informes médicos a los expedientes administrativos. El objetivo de este convenio es mejorar la gestión, control y seguimiento de las prestaciones por incapacidad laboral, tanto temporal como permanente, así como para contingencias comunes y profesionales. El acceso, restringido al personal autorizado, se realizará a través de un único punto común a la aplicación. Osakidetza ha realizado ya una inversión de 100 millones de euros para avanzar en el proceso de transformación digital de la asistencia. Se ha mejorado la atención ciudadana a través del nuevo canal Erantzunak, promoviendo el empoderamiento de los pacientes y optimizando la gestión de las citas para reducir los tiempos de espera.
implantando tecnologías al servicio de la desburocratización del trabajo de los profesionales o incorporando videoconsultas basadas en inteligencia artificial para pacientes con movilidad reducida. Y por último, en el Consejo de Gobierno hemos aprobado hoy un programa de ayudas con un valor de 880.000 euros para impulsar la calidad de los productos agrícolas y alimenticios. Estas ayudas están dirigidas a personas agricultoras que participen en regímenes de calidad por primera vez y a agrupaciones de personas productoras que realicen actividades de información y promoción. Hor arte gaur kontseiluan hartu ditugun erabakiak eta orain lehendakariordea zurea da hitza. Eskerrik asko, bozeramaile Andrea, eskerrik asko Maria. Eta egunon guztioi, lehen aldia da, ondo dakizuenez, Gobernu Kontseilu osteko prentsaurrekora natorrela, eta pozgarria da niretzat, zuekin denboratxo hau partekatzea. Gaur, Maria ondo esan duen lez, 2024ko kultur programazioaren argazki orokorra azalduko dizuet, eta baita ere, 2025 urtean, kultura sustatzeko diru laguntzen bidez, gure sailetik bideratuko dugun finantziazioa. Baina, aprobetxatuko dut eta lehen da bizi, gai bat gogorazi nahi dizuet, pasadan zapatuan aurkeztua Euskaraldia. Jakingo duzuenez, aurten maiatzaren 15 eta 25 bitartean izango da, Euskararen erabilera sozialean jauzi bat eman nahi dugu, eta Euskaraldia badela horretarako bide bat. Euskaraldian izena emateko epea zabalik dago, oso erraza da, guztiak garelako garrantzitsuak Euskararen unibertsoat. Hainban alditan entzun didazue eta gaur berriro be errepikatuko dut, ez dagola lehen eta bigarren mailako euskaldunik, y también son importantes en el universo del euskera quienes sabiendo la lengua pues todavía no se atreven a hablarla. Y Euskaraldia es un ejercicio, yo creo que precioso y acompañado en comunidad para atraer a gente y también para generar ese espacio de comodidad para esas personas que todavía no se atreven. Gaur, Gobernu Kontseiluak parte hartzea onartu du eta entitate bezala izena emango du. Eta horretaz aparte, sailburuok konpromiso hartu dugu, guk geuk eta gure inguruko kargudun eta langileek ere Euskaraldia sustatzeko. Decía que hoy en el Consejo de Gobierno hemos aprobado también tomar parte como entidad en este ejercicio social a favor del uso de la lengua. Zuei ere, gizarte osoari, zeuen izena ematera gonbidatzen zaituztet. Eta hau esan da, orain bai, kulturaren atalean murgilduko naz. Kulturaren euskal behatokiak 2024an izan den kultura programazioari buruzko ikerketa aurkeztu nahi dizuet. Eta ikerketa horretan ikusiko duzuenez, 2024an 20.600 kultura ekitaldi baino gehiago egin dira Euskadin. Horrek esan nahi du, 12% igoera izan dela aurreko urtearekin alderatuta, eta 2022arekin alderatuta 27,3% igoera izan dela. Batzuetan zifra handiak esaten ditugu, eta igual ez dakigu hauen dimentzioa edo honek zer suposatzen duen. Orduan urtean 20.600 kultura ekimen dugula esatea, Euskadin egunero 56 ekimen berri izan ditugula esatea da. Egunero 56. Batzuk gero, hoien iraupena desberdina izango da, baina egunero 26 berri. Jaurlaritzatik uste dugu datu onak direla. Zergaitik, datu hauek erakusten dutelako alde batetik Euskadin talentu sortzaile izugarria dugula, talentua. Bestalde, sorkuntza hoiek eskaintzen dituzten egiturak ere baditugula, beraz, sortzaileak, egiturak, eta gero zelanez, kulturan parte hartzen duen eta kulturaz gozatzen duen gizartea badugula baita ere. Según el análisis de la programación cultural del año 2024 realizado por el Observatorio Vasco de la Cultura, el año pasado en Euskadi se llevaron a cabo más de 20.600 eventos culturales, lo que supone un incremento del 12% respecto al año anterior y un 27,3% más si lo comparamos con el año 2022. Como a veces nos cuesta hacernos un poco a la idea de lo que significan las cifras, pues aterrizando estos 20.600 eventos culturales al año, supone que en el país hemos tenido 56 eventos nuevos al día. La duración de algunos, pues de una exposición es más larga que la de un concierto puntual, pero esto significaría que cada día tendríamos 56 eventos culturales nuevos. Y son cifras, por tanto, que valoramos positivamente y que demuestran que en Euskadi tenemos, por un lado, un inmenso talento creativo capaz de generar esta actividad. Por otro lado, también de estructuras que ofertan estas creaciones. Y por último, que tenemos también una sociedad que participa y que disfruta
de las mismas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eventos culturales? Zertaz ari gara, ekimen kulturaletaz hitz egiten dugunean. Bueno, alde batetik, kontzertuez. Hauek guztien 27% dira, eta ugarienak dira. 5.500 programatu dira, eta euskara izan da gehien erabili den hizkuntza. Bigarrenez, antzerki funtzioak dira, bigarren aldiz agertzen direnak 21%. Eta zehatz-mehatz, 4.408 programatu dira eta erdiak euskaraz izan dira. Gainera, hoien 41% aurrei eta familiei zuzenean zuzenduta egon dira. Ikerketan beste batzuk agertzen dira, adibidez 903 dantza emanaldi, 1.276 erakusketa edo 1.062 bertso saio ere jasotzen dira. Eta azterlanetan jasotzen den beste datu bat eman nahi nuke, eta da presioa. Jendeak, ekitaldi hauetaz gozatu ahal izan du sarrera 15 euro inguruko batez besteko presioan. Eta kontutan izan ere, ekitaldi guztiak areagotu egin direla, baina gehien hasi egin direnak doan eskainitakoak izan direla. Eta presio hau kontutan eukitzeko, bakarrik presiodunak kontutan hartu ditugula baita ere. Decía que los conciertos son los eventos culturales programados más numerosos, suponen el 27% de ese total, y se han programado más de 5.500 conciertos en el año pasado, habiendo sido el euskera el idioma más presente, en un 26% de los mismos. También son eventos culturales las funciones de teatro, que están en segundo lugar y representan el 21% del total de lo programado el año anterior. Y asciende a un número de 4.408, y la mitad de ellas han sido en euskera. Y además el 41% de las funciones de teatro han estado dirigidas al público infantil y familiar. También el estudio recoge 903 funciones de danza, 1.266 exposiciones o 1.062 bertso saioak, ¿no? Y por tanto son datos que muestran que esa oferta cultural es amplia y es accesible. No son solamente estos datos que ha entresacado el Observatorio Vasco de la Cultura, sino que el Observatorio de la Cultura 2024, elaborado por la Fundación Contemporánea, lo que dice es que Euskadi es la tercera comunidad en el Estado con la programación cultural más valorada por detrás de Madrid y Cataluña. Y en este estudio lo que se valora es la calidad y la innovación de la oferta cultural, y además quiero poner en valor que Euskadi respecto al año anterior ha subido en la posición un 18%. Y además estas actividades culturales, y aquí no cuento las creativas, pero solo las culturales han generado en torno a 1.700 millones de euros, un 2% del PIB vasco, y en términos de empleo, pues suponen alrededor de 28.500 puestos de trabajo, solo las culturales. Kultura jarduerek 1.600 milioi euro inguru sortzen dituzte, gure herriko barne produktu gordinean, hau da honen 2%, eta zuzenean 28.500 lanpostu inguru sortzen ditu. 2022ko datua kontutan izan da, guztira bai kulturan eta bai sormen industrietan bateratuak 34.000 izango lirakete. Beraz, kultura gure gizartea eraldatzeko motorra ere bada, motor ekonomikoa eta baita ere ongizate motorra Euskadirentzat. Y, por tanto, pues la cultura es una industria, y estos datos lo que nos vienen a decir es que la cultura es también un motor, además de transformación social y de bienestar para Euskadi, es también un motor económico. Bueno, todas estas actividades son reflejo de las conexiones entre diferentes agentes públicos y privados, instituciones y la propia sociedad, que todos juntos formamos ese sistema cultural. Y desde el Gobierno lo que nos toca es reforzar el sistema. Y una de las claves para que esto ocurra es, por un lado, poner en valor y acompañar al colectivo de creadoras, creadores y artistas, y por otro lado también reforzar esas estructuras que se encargan de la oferta cultural. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, en esta legislatura queremos dar un nuevo impulso a estos apoyos a las estructuras y a los artistas y creadores, y la iniciativa que hoy os vengo a contar tiene que ver con el destino de 28 millones de euros directos para apoyar la actividad cultural a través de subvenciones.
vamos a dedicar más dinero también a apoyar la actividad cultural, pero hoy os vengo a contar aquella que viene a apoyarla a través de subvenciones. 28 millones de euros para los agentes que forman parte de toda esa cadena de valor del sector de la literatura, las artes escénicas, la música, las artes plásticas y visuales, el sector audiovisual, los festivales, las funciones teatrales o proyectos de innovación. Más allá de los sectores profesionales, esta financiación está dirigida a las personas para ayudarles a crear, a desarrollar sus proyectos, a formarse, a producir, a promocionar su trabajo, a distribuirlo o a difundirlo. Aurten, Jaurlaritzak bultzada berri bat eman nahi die sektore hauei eta 28 milioi bideratuko ditugu Euskadiko kultura jarduerei laguntzeko diru laguntzen bitartez. Sektore guztien baliokate osoa osatzen duten eragile guztiontzat. Baina sektoretatik haratago, finantziazio hau pertsonei zuzenduta dago euren proiektuak sortu, garatu, prestatu, ekoitzi, banatu edo zabaltzen laguntzeko. Benetan sinisten dugu kultura ekimenek gizarteari onura egiten dietela eta guri Jaurlaritzari dagokilgula kultura osatzen duten eragile eta konexio guzti horiek indartzea. Horregaitik, 4,6 igo dugu aurtengo deialdi eta diru laguntzen finanziazioa guztira 1,2 milioi euro gehiago. Aportaremos 1,2 millones de euros más que en el ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 4,6% respecto al ejercicio 2024. Y además nos comprometemos también a que la mitad de estas convocatorias, que son 18, estén resueltas para abril y también que una gran mayoría estén resueltas para julio de este año. Y esto supone que gran parte de todas las personas y entidades que se van a beneficiar de las mismas, que son alrededor de 730, pues tendrán ya a lo largo del primer semestre de este año el presupuesto para llevar a cabo sus planes. Hoy mismo pues he dado cuenta al Consejo de Gobierno de 2 convocatorias más, una para el sector de las artes plásticas y visuales y otra para el sector de la música. La primera por un importe de 592.000 euros y la segunda por un importe de 1 millón de euros. Bueno, bukatzera noa, la cultura y la lengua, también me lo habréis oído más de una vez, pues son herramientas para generar un sentido de pertenencia y un sentido de comunidad, y por eso recuerdo que os invito a todas las personas a inscribiros en Euskaraldia, y también pongo en valor los datos de esa oferta cultural en Euskadi, una oferta variada con 20.600 eventos, diversa, que genera 1.700 millones a nuestra economía y que es, por tanto, también motor económico para generar bienestar. Y por eso seguimos reforzando esa cadena de valor de la producción cultural con 28 millones de euros este año a través de convocatorias. Kultura eta gure hizkuntza komunitate zentzua sortzeko tresnak dira, eta horregaitik bultzada berria behar dute. Eta gaur, alde batetik, Euskaraldiaren parte hartzea edo parte hartzekoari deia egiten dizuet eta gonbitea luzatzen dizuet, eta gaur ere 2024ko Euskadiko kultura eskaintzen datuak balioan jarri nahi ditut. Dugun kultur eskaintza 20.600 ekitaldi anitza da eta 1.700 milioiko ekarpena egiten dio gure ekonomiari. Datu hauek argi uzten dute kultura motor ekonomikoa dala eta jendearen ongizatea hobetzeko tresna ere badela. Horregaitik, kultur ekoizpenaren baliokatea indartzen jarraitzen dugu, aurten 28 milioi euroekin uste dugulako finantzak eta handitzea eta tramitazioak askartzea, sortzaileei eta artistei laguntzea eta kultura egiturak indartzea herrialdeari eta gizarteari ekarpena egitea dela. Eta honekin amaitzen dut, eskerrik asko. Lehenengo galderekin hasiko gara, Ainuak eskatu du eta gero Amaia. Sí, yo quería preguntarle por el acuerdo entre Gobierno y Junts para el reparto de los menores migrantes que están en Canarias. No sé si han podido leer el decreto y si satisface las demandas que había hecho el Lehendakari junto con el Gobierno canario. Y bueno, si sabe en qué cifras se va a traducir y cuántos menores acogerá Euskadi en base a ese nuevo acuerdo. Sí, efectivamente vemos que ha sido un acuerdo positivo que toma como base, además, el acuerdo, la propuesta trabajada conjuntamente entre el Gobierno de Canarias y Euskadi. De hecho, esta misma mañana ha habido una conversación entre el presidente Clavijo y nuestro Lehendakari al respecto, y les comunico también que los equipos de Canarias y el equipo de la consejera Melgosa se van a reunir mañana. Va a haber una reunión
Por tanto, vemos como un primer paso positivo, vemos como positivo que se haya utilizado o que se vaya a utilizar la fórmula propuesta por Euskadi y Canarias en este acuerdo. Vemos positivamente también el fondo extraordinario de 100 millones de euros, pero echamos en falta, por ejemplo, la cuestión de la frontera norte y también otro tipo de cuestiones. Por tanto, vemos un acuerdo positivo, pero que tiene margen de mejora. No se menciona la frontera norte. No se menciona la frontera norte, se mencionan territorios fronterizos, pero no se hace una mención específica a la frontera norte, que era lo que Euskadi pedía. Por tanto, vemos como un primer paso positivo que este acuerdo efectivamente tiene unos elementos, como decimos, ¿no? El fondo extraordinario de los 100 millones, que la fórmula de reparto sea la propuesta por Euskadi conjuntamente con Canarias, pero echamos en falta el término frontera norte, también algunos otros aspectos. Mañana va a haber una reunión conjunta, Canarias-Euskadi, y creemos que el acuerdo aún tiene margen de mejora. ¿Quizás nos podría dar alguna o no han calculado aún? Todavía hay que hacer los cálculos, no nos atrevemos todavía a dar ninguna cifra, están los equipos trabajando. Como digo, mañana va a haber una reunión entre esos equipos técnicos y preferimos no hacer elucubraciones. Vamos a esperar a que esos equipos técnicos afinen y puedan dar una cifra. Bai, gauza bera izango litzateke, ze nola hartu duzuen, eskalkizun guztiako zituenak Jaurlaritzako jasota dauden, eta oinarria esan duzu badela, ez? Kanaria Duarteekin zenuten batera egin zenuten proposamena. Bai, positiboki baloratzen du Eusko Jaurlaritzak hartutako akordioa, izan ere akordio honen oinarrian badago, Euskadik eta Kanariasek landutako oinarria edo proposamen hori. Banaketaren formula bai Kanariasek eta Euskadik proposatutarikoa da, baita ere badago nolabaiteko fondo extraordinario bat, 1 milioi eurokoa, eta hori ere positiboki ikusten dugu. Hala ere ez da esaten Euskadi izango denik muga, ez? Iparraldeko muga. Hori falta botatzen dugu, paso positiboa da, pauso positiboa da, baina oraindik ikusten dugu akordio honek badaukala hobekuntza egiteko aukera. Zentzu horretan gaur goizean gure lehendakariak konbersazio telefonikoa izan du Fernando Clavijorekin, Kanariaseko presidentearekin, eta bihar bilera egongo da gure taldeen artean, hau da Melgoza sailburuaren taldearen eta Kanariaseko taldearen artean. Beraz, pauso positiboa bai, baina oraindiokan akordio honek badauka hobekuntzarako esparrua, eta hortan guk basaiatuko gara hobekuntza hauek akordio horretan txertatzen. Bai, Abiz. Sí, portavoz, valoraba positivamente el reparto. Entiendo que tienen algún dato al respecto para valorarlo positivamente, pero ha dicho que no se atrevía a concretarlo. No sé qué datos manejan, no manejan, para valorar positivamente ese criterio de reparto. Como digo, la fórmula propuesta es la fórmula propuesta entre Euskadi y Canarias para ese reparto, que es lo que positivamente valoramos, que la fórmula sea la que se propuso desde Euskadi y de Canarias. Como digo, mañana va a haber una reunión técnica que afinarán y, no me voy a atrever yo a dar unas cifras porque los equipos técnicos mañana harán la evaluación pertinente y las cifras se sabrán pronto. Yo creo que según esa fórmula ustedes ya sabían o tenían más o menos aproximada una cifra, ¿no?, de los que podrían venir aquí. Repetimos, la cifra se sabrá en los próximos días, pero yo creo que lo importante hoy no es la cifra, sino que lo importante es que se da un paso más, que ha habido un acuerdo que era lo que pedíamos, que vemos el acuerdo como positivo porque además tiene elementos que son los que Euskadi y Canarias trabajaron. Como siempre hemos defendido en estos micrófonos, Euskadi y Canarias han intentado ser posibilistas, poniendo posiciones que se podían conseguir, que podían ser una solución a corto plazo de una problemática que nos afecta a todos. Por tanto, nosotros vemos esto como un paso positivo. También ese fondo extraordinario de los 100 millones tiene margen de mejora. Mañana reunión entre los equipos técnicos, vamos a ir viendo. Vaya. Babeserako zerbitzua gainezka zeudela, esan izan da hemen, Foru Aldundietatik, datozela, badago aukera horiek hartzeko? Esan bezala, bihar talde teknikoen bilera egongo da, ikusi dezagun zein izango den azkeneko zifra hori, eta zifra dagoenean, eta aldundiekin bilera egiten denean, datu horiek segure aski emango direla, baina gaur-gaurkoz esaten duguna da,
akordioa irakurri dugula, gaur goizen gure lehendakariak hitz egin duela Kanariaseko presidentearekin, guk positiboki ikusten dugula pauso hau, hala ere badagoela hobekuntzarako bidea eta esparrua, eta guk hor lanean jarraituko dugu. Bai, Iker. Sí, al hilo de la pregunta de mi compañera, quería insistir en la idea de, bueno, ustedes en su momento hablaron de saturación, entiendo que con esta fórmula ustedes tienen garantías y de que la llegada va a ser de menores, no sé si les he entendido bien. Yo repito que vemos como un paso positivo este acuerdo que tiene margen de mejora, pero que introduce elementos muy positivos y que toma como base la propuesta trabajada por Euskadi y Canarias, y yo creo que lo relevante es que ha habido aquí que ha habido pues, la Comunidad de Canarias, Euskadi, que han intentado ser posibilistas, que han intentado siempre plasmar o plantear una solución encima de la mesa, que por fin parece que va a haber un primer paso que nos puede acercar a esa solución, pero que este paso tiene también posibles mejoras y que nosotros vamos a incidir en esas mejoras. ¿Qué les parece que? Atzean lehenengo eta gero David. Telefono bidezko elkarrizketa horretan ez dakit gaur goizean Kanarietako presidenteak lehendakariari ere balorazio positibo hori helaraziote dion, eta iparraldeko mugari buruz ze jarrera izango duen, besteko jarrera hori izaten jarraituko ote duen, edo pixka da? Bueno, iparraldeko muga Kanariasek eta Euskadik landutako akordioan bazetorren, eta hortaz Kanariasek ere ondo ikusten du, beraiek hegoaldeko muga diren heinean Euskadi iparraldeko muga ere izatea. Bai Kanariasen eta bai Euskadiren artean harreman ona dago, biok ikusten dugu arazo bat dagoela eta arazoari soluzio bat topatu behar zaiola, hortaz ikusten duzuenez taldeak lanean ari dira, proposamena elkarrekin egin genuen, bihar taldeak berriz ere bildu egingo dira, eta hori da bidea, ez? Lankidetzaren bidea, akordioaren bidea, elkarrizketaren bidea, eta batez ere soluzioaren bidea. Gaurko akordioa soluzioan aurrera pauso bada, eta hortaz guk positiboki baloratzen dugu. Soluzio horrek oraindiokan badauka hobekuntzarako esparrua. Hor jarraituko dugu, baina positiboki baloratzen dugu ikusten dugulako soluzioan pauso bat ematen dela, eta azkenean guk soluzioa bilatzeko gaude hemen, eta hori da begiratu behar duguna. David. Sí, le quería preguntar que la primera reacción del Partido Popular y de algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular ha sido crítica con este acuerdo. No sé qué opinión le merece. No vamos a valorar reacciones de otros partidos políticos. Repito que lo que se ha intentado desde el primer momento, cuando se ha trabajado esa propuesta conjunta con Canarias, ha sido la de intentar buscar una solución a un problema que es de todos y de todas. Creo que estamos aquí para intentar solucionar problemas. Desde luego el Gobierno vasco está en esa vía y en esa vía vamos a seguir. ¿Beste galderarik? Sí, ¿tienen ya fecha para la comisión mixta? Cuando tengamos la valoración económica, el número de personas y de plazas que se vayan a traspasar, la comunicaremos. Beste galderarik badago? Ez dago, mila esker zuen arretagatik eta datorren astera arte.